Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a este espacio de café espiritual en esta nueva mañana. Qué alegría es poder seguir compartiendo estas pequeñas píldoras, estos pequeños mensajes de cercanía, de espiritualidad cristiana. Ustedes se han hecho una pregunta pues bastante fundamental, bastante básica, sobre la realidad que vivimos nosotros como creyentes. ¿Qué significa o cuál es la voluntad de Dios en últimas del cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Hacia qué apuntamos realmente cuando hablamos de cristianismo? Recuerde que ustedes y yo, por ser bautizados, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos cristianos. O sea, somos cristianos. No nos dé miedo decir que somos cristianos. Cristianos católicos, pero somos cristianos. ¿Qué significa eso? Algunos autores hablan de que el cristianismo es fundamentalmente la posibilidad que tenemos nosotros de ser verdaderamente humanos. Verdaderamente humanos. ¿Y qué significa ser verdaderamente humanos? La voluntad de Dios para con nosotros no es otra que la felicidad. Esto en cristiano se traduce en salvación. Es decir, la voluntad que tiene Dios para con nosotros es que nos salvemos, que lleguemos a ser plenamente felices. Y la felicidad se concentra en el hecho de que seamos plenamente humanos. Es decir, que lo que vino a hacer Cristo cuando se encarna, el verbo de Dios que se encarna, que asume la condición humana, es decirnos, oigan, lo que quiere Dios es que ustedes sean plenamente humanos, porque siendo plenamente humanos, serán plenamente felices. Y la felicidad es la salvación. La felicidad plena la encontramos en la comunión plena con el Creador. Entonces, esto nos remite a la creación y vamos a tener en cuenta allí elementos importantes. Nosotros fuimos dotados. Nosotros tenemos un paquete de fábrica, digámoslo así. Perdonen que use esta expresión un poco plástica, pero pues es para que nos entendamos. Todos los ejemplos resultarían incompletos. Pero nosotros, Dios nos ha dotado de una serie de capacidades, de dones, de elementos maravillosos que nos permiten a nosotros ser lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Qué? Humanos. Si Dios nos ha creado humanos, quiere decir que lo que Él quiere es que nosotros seamos plenamente humanos. Y ser plenamente humanos, es decir, ser cristianos desde el punto de vista de la encarnación, que nos indica, que nos pide, que nos muestra a través de Jesucristo que debemos ser plenamente humanos, significa que debemos desarrollar en nosotros, posibilitar en nosotros el desarrollo de todas nuestras dimensiones humanas. Y entonces nosotros somos seres relacionales, somos seres políticos, somos seres culturales, somos seres sexuales, somos seres espirituales, económicos, familiares. Todas esas dimensiones relacionadas entre sí y desarrolladas de un modo equilibrado nos llevan a la felicidad. Por tanto, lo que nosotros debemos realizar como cristianos es procurar que en nosotros y en los demás se desarrollen plenamente, de manera equilibrada y organizada, todas estas dimensiones, tanto en nosotros como en los que tenemos a nuestro alrededor. No se trata solamente de muchos Padre Nuestros y muchas Ave Marías. Eso es importante. Ahí de pronto desarrollamos nuestra dimensión espiritual, pero no es la única. Porque para ser felices debemos ser espirituales, claro, tenemos una comunión con Dios, que esto podríamos desarrollarlo en otros videos, pero además
Debemos desarrollar nuestra relacionalidad con nosotros, con los seres que han sido creados, con las demás personas, en nuestras familias, en nuestro entorno social, cultural, en nuestra realidad sexual. Es importante que tengamos en cuenta todas las dimensiones, porque el ser humano no es unidimensional, sino pluridimensional, es decir, que tiene muchas dimensiones y Dios nos ha dado las capacidades para que las desarrollemos. Y en Jesucristo se nos da la gracia para que desde esa realidad de Dios que está dentro de nosotros como gracia, podamos propender, ayudar, fomentar, generar espacios y ambientes en los cuales esas dimensiones se puedan desarrollar plenamente para que en últimas el ser humano pueda llegar a la felicidad plena que se concibe, que se consigue, que se realiza de manera absoluta en la comunión plena con nuestro Creador. Dejémoslo así por hoy. Reflexionemos eso. Y reflexionemos sobre todo cómo nosotros estamos generando en nuestro hogar ambientes de desarrollo humano, de promoción de la persona humana, de promoción de la dignidad de la persona humana. Eso es lo que significa ser verdaderamente cristianos. Eso es lo que significa ser verdaderamente hijos de Dios. Promover al ser humano en su integridad, tal como nos lo mostró Jesucristo en los evangelios, cuando curaba, cuando sanaba, cuando se relacionaba con las demás personas. Que disfruten este café espiritual y que Dios los bendiga.